Bienvenidos. Querido amigo Rubén Hidalgo nos consulta por el factor de potencia de las lámparas LED. Él dice que le han dicho que las lámparas LED tienen un consumo de potencia reactiva, pero que él entiende que no, que todo activa y tiene factor de potencia 1. Algo así creo que fue la pregunta. Bueno, vamos a ver entonces, porque esto depende de un par de cositas fundamentalmente, ¿no? Vamos a ver entonces la respuesta a esta pregunta. Bueno, como les decía, esto del factor de potencia de las lámparas LED tiene que ver con la calidad de la lámpara, ¿sí? Según el fabricante. Podemos decir que las fuentes de las lámparas LED se dividen en dos grandes grupos: las fuentes de capacitor, que se llaman, y las fuentes de corriente constante. Las de mejor calidad son las que tienen fuentes de corriente constante, y las de peor calidad son las que tienen fuentes de condensador. Vamos a ver de qué se trata. Les voy a explicar la fuente de condensador, que es bastante sencilla. En este tipo de fuentes, cuyo esquema básico es el que estamos viendo en el pizarrón, nosotros tenemos un capacitor, el cual se encarga de producir una caída de tensión. ¿Para qué? Para reducir la tensión que llega aquí al puente rectificador, al puente de diodos. El puente de diodos va a convertir la corriente sinusoidal en una corriente pulsante continua, o sea, casi en una continua, pero con pulsos, la cual luego es filtrada por este capacitor para convertirla en una corriente fluctuante, o sea, una continua con rizado, que no es una continua perfecta, pero se le acerca. Esta resistencia es para permitir la descarga de este capacitor, que es el filtro, y esta otra resistencia es para permitir, una vez que se apaga la fuente, la descarga de este otro capacitor, que es el que produce la caída de tensión. Y luego vienen los LED, que son una cierta cantidad, que suelen estar conectados en serie, ¿sí? Para que la tensión se distribuya entre ellos. Tal es así que muchas veces cuando se quema un LED se apaga todo, y algunos dicen, bueno, entonces puenteamos este LED y siguen funcionando los demás. Y sí, es una forma de salir del paso, pero recuerden que al faltar un LED, la tensión aplicada a cada uno de los otros LED va a aumentar. Así que probablemente esa lámpara no dure mucho tiempo más. Les recuerdo que en el capacitor nosotros vamos a tener una reactancia capacitiva que es igual a 1 sobre omega c. Esa reactancia capacitiva nosotros la definimos como la oposición que presenta el capacitor al paso de la corriente. O sea que por haber aquí una oposición al paso de la corriente va a haber una caída de tensión. Y ustedes podrán preguntar, ¿por qué no pusieron una resistencia? Y listo. Porque la resistencia disipa calor y el capacitor no. O sea, por eso se pone aquí un capacitor, para producir una caída de tensión. De manera que la tensión que llega aquí es menor a la tensión de línea, que sería esta, la tensión aquí. Tensión de línea, o tensión de régimen, o tensión de alimentación. Entonces sí, después ya viene el puente rectificador y todo lo demás que yo les expliqué. ¿Cuál es el inconveniente de esta fuente? El inconveniente es que la corriente puede ser variable, ¿sí? O sea, por distintas razones no hay un control en el valor de la corriente. O sea que si llega a haber una mayor demanda de intensidad de corriente por parte de los LED se queman, porque la fuente no tiene control de intensidad. Lo que sí tiene tensión constante, ¿verdad? Porque la tensión no varía. Pero la corriente no tiene un control de corriente constante. Hay otras fuentes que son un poquito más complicadas, bastante, que trabajan con un circuito integrado habitualmente y otros componentes, los cuales lo que logran es una corriente constante. Se llaman justamente fuentes de intensidad constante o fuentes de corriente constante. Con eso lo que logramos es que los LED de la lámpara siempre tengan el mismo consumo. Y pase lo que pase, esa corriente nunca va a superar un determinado valor. Esas son las lámparas de mejor calidad, porque por el sistema de fuente que utilizan, los LED tienen menos probabilidades de quemarse y seguramente van a tener mayor duración. Estas otras, las que tienen fuente de condensador, se queman más seguido. Entonces, si la lámpara tiene una fuente de condensador y los condensadores tienen potencia reactiva, quiere decir que esta lámpara va a tener una potencia reactiva de tipo capacitivo, que en definitiva es tan perjudicial como la inductiva, es decir, recarga inútilmente los conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que significa que si nosotros medimos el factor de potencia de una lámpara que tenga fuente de condensador, ese factor de potencia va a estar por debajo seguramente del mínimo reglamentario que ustedes tienen en cada país.
Aquí, por ejemplo, es 0,92. Y hay lámparas con fuente de condensador que pueden llegar a tener un factor de potencia de 0,5 e incluso menos. Eso es muy malo porque aporta consumo de reactiva a la red, ¿sí? Y tiene que ver con la calidad de la fuente, fundamentalmente. En una vivienda esto no les va a hacer mella porque no se cobra la reactiva en las viviendas y además la potencia es muy poca. Pero si tienen que iluminar grandes superficies, tienen que iluminar una galería comercial, una industria, lo que sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las luminarias LED, hay que fijarse que sean de buena calidad y que tengan fuentes de corriente constante, las cuales ustedes van a ver que tienen un factor de potencia muy cercano a 1. Pero hay otro problema con las luminarias LED, que eso la tienen todas, las de fuente de condensador y las de fuente de corriente constante. Algunas más, otras menos. Pero los fabricantes se han ocupado de atenuar un poco el efecto de los armónicos. ¿Qué son los armónicos? Son impurezas en la onda senoidal. Es un poquito más compleja la explicación, pero no quiero andar en detalles ahora porque si no se nos va mucho tiempo y no es la idea. En todo caso, después voy a ver si hago algún video explicando qué son los armónicos, qué efectos producen y cómo se pueden contrarrestar. Pero por ahora les digo, es una deformación en la sinusoide, ¿sí? Esas deformaciones perjudican a la red eléctrica en distintas maneras. ¿A qué se debe? Se deben a que la fuente de corriente constante, por ser una fuente tipo fuente conmutada, tiene ese inconveniente que produce armónicos. Hoy en día muchos equipos que vienen con controles electrónicos producen problemas de armónicos en las redes. Por ejemplo, los aires acondicionados de sistema inverter, las cocinas de vitrocerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a veces deriva en el salto introspectivo del interruptor diferencial. No porque haya una fuga de corriente, sino porque hay armónicos en la red. Y por eso existen lo que se llaman los interruptores diferenciales superinmunizados, los cuales no se van a disparar ante un transitorio provocado por armónicos, sino cuando haya realmente una fuga de corriente real en la instalación. Pero yo, para poner un interruptor diferencial superinmunizado, primero debo realizar las mediciones de rigor con megómetro, ¿verdad?, para verificar que no existe una fuga real en la instalación eléctrica. Un tema que da seguramente para muchas clases más. En definitiva, si tenés fuente con condensador vas a tener un bajo factor de potencia y armónicos, y si tenés fuente de corriente constante vas a tener un factor de potencia casi ideal, pero también vas a tener armónicos. Vamos a ver un pequeño videito que yo hice, algunas mediciones en distintos tipos de luminarias LED. Bueno, vamos a ver si hacemos unas pruebitas con unas lámparas LED. Ahí estamos teniendo un nivel de tensión de unos 232.2 voltios aproximadamente, 232 volts podríamos redondear. Ese es el nivel de tensión que estamos midiendo y eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es el consumo, es decir, la intensidad de corriente que va a consumir la lámpara. Les voy a contar en primera instancia, vamos a poner esta lámpara. Se trata de una lámpara LED de 10 watts de potencia. 3000 grados Kelvin es la temperatura de color. 920 lúmenes el flujo luminoso que nos entrega. 81 mA la intensidad de corriente que consume según el fabricante. La tensión de trabajo está entre 220 y 240 voltios y trabaja con una frecuencia de 50 a 60 Hz. Bueno, vamos al ensayo con la primera lámpara. Ya sabemos que la tensión es de 232 voltios. Hemos conectado el multímetro en serie en función de miliamperímetro. Ahí está en función de miliamper. Y las puntas de prueba están conectadas entre el común y el que dice tensión, ohmios, hertz, capacitores, diodos, continuidad y miliamper. O sea que está bien donde está conectado. Y vamos a la lectura de nuestro instrumento. 4909. Prácticamente, si redondeamos a números enteros, son 49 mA el consumo de nuestra lámpara, que dice ser de 10 watts. ¿Sí? Según el fabricante, dice que esta lámpara es de 10 watts. La tensión es 232 y la intensidad es 49 mA. Segunda lámpara LED. En este caso se trata de una lámpara LED de 5 watts de potencia que trabaja con una tensión entre 175 y 265 voltios, 3000 grados Kelvin es la temperatura de color, la frecuencia de funcionamiento 50 a 60 Hz, según datos del fabricante.
Ya sabemos que la tensión es de 232 voltios. Vamos a ver si podemos registrar el consumo. 35,76, 35,8 prácticamente, casi 36 mA, podríamos redondear en números enteros. Prácticamente 36 mA, 232 voltios, y la lámpara dice ser de 5 watts. Bien, ahora vamos a los números, ¿sí? En base a las mediciones que tomamos recién. La lámpara 1, según fabricante, era de 10 watts. Vamos a creerle. El consumo que tuvimos en esta lámpara, medido con el instrumento, fue de 49 mA. Y la tensión de línea, medida también con el instrumento, fue de 232 voltios. Fíjense que una de las inscripciones que estaban en la lámpara decía no regulable. Eso significa que la lámpara no se puede regular con un dimmer. O sea, su intensidad de brillo no se puede regular con un dimmer. O, como se dice vulgarmente, no es dimerizable. También el fabricante promete un factor de potencia mayor a 0,5. Entonces nosotros hacemos la cuenta, calculamos la potencia aparente, multiplicando la tensión por la intensidad. La intensidad hay que pasarla a amper, atención, 49 mA son 0.049 amper. Hacemos la operación y nos da 11,37 volt amper. Luego, el factor de potencia o coseno de phi es la potencia activa sobre la potencia aparente, o sea, 10 watts, que es la potencia activa que nos da el fabricante, sobre la aparente, que es 11,37, calculada aquí. Hacemos el cociente y nos da 0,88. Podemos decir que es un factor de potencia bastante bueno, ya que en general, en todas partes del mundo se pide un factor de potencia 0,9 o aproximado. Por ejemplo, acá en Uruguay se pide un factor de potencia mínimo de 0,92. Y si a eso le agregamos que los cálculos son aproximados, estamos muy pero muy cerca a 0,9, o sea que es un factor de potencia muy aceptable. Recuerden de todos modos que estas lámparas producen armónicos en las redes, que son básicamente una deformación de la onda sinusoidal de la corriente, que produce consecuencias, como ya hemos hablado, tales como saltos introspectivos de los interruptores diferenciales, etc. Pero eso será otro capítulo. La lámpara 2, dice el fabricante que tiene una potencia de 5 watts, el consumo medido con el instrumento fueron 36 mA, y la tensión también medida con el instrumento fueron 232 voltios. Calculamos la potencia aparente multiplicando la tensión por la intensidad, 8,35 volt-ampere. Recuerden que la intensidad tiene que estar en ampere. Y el factor de potencia o coseno de phi es potencia activa sobre aparente, 5 watts, sobre 8,35 volt-ampere, 0,6. Como pueden ver, es un factor de potencia muy bajo, es realmente preocupante. Por eso les decía que esto de pronto en una vivienda no produce mayores consecuencias, pero si empezamos a agregar una gran cantidad de estas lámparas en una iluminación, pongamos, industrial o comercial, entonces ese bajo factor de potencia se hace notar mucho más todavía. Y bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, pero no quiero finalizar este video sin hacer una mención a el señor Frank Suárez, que tiene un canal en YouTube que se llama Metabolismo TV y que lamentablemente falleció el 25 de febrero próximo pasado. Creo que corresponde, por lo menos, hacer una mención y mandar un apretado abrazo a toda su comunidad, que es muy numerosa, y también a su familia. No sé si en algún momento va a llegar esto a quienes debe llegar, pero por lo menos está la intención. Creo que no podía dejar de pasar la oportunidad de hacer mención por lo menos a esta pérdida de un gran profesional del metabolismo que nos dejó hace muy pocos días. Así que vaya un saludo muy pero muy especial y un abrazo grande en este momento tan difícil para toda su gran comunidad y su familia. Ahora sí, hasta la próxima clase.